Mateo 28. Y hemos pasado los 5 pilares y hemos visto 2 conceptos que hemos ya entrado en detalle, como es la adoración y la comunión. Yo sé que la mente es frágil. Ellos se olvidaron de todo lo que hemos visto, ¿no? Y hoy día vamos a entrar en el concepto de la palabra, la importancia de la palabra, del estudio de la palabra, de considerar la palabra para cumplir la gran comisión. Sin la palabra no podemos cumplir la gran comisión, la gran tarea de la iglesia. También podemos hablar de discipulado, de estudio bíblico, como se le llame, pero el concepto es la palabra de Dios. Y eso está ad hoc con lo que es el mes de la Biblia. Y yo quisiera leer solamente como introducción, porque después vamos a ir a otros conceptos que nos interesan, pero voy a usar Mateo capítulo 13, sobre la parábola del sembrador, los primeros versículos, del 1 al 9. Y luego vamos a entrar a otros conceptos importantes, por ejemplo, en base a lo mismo de esta parábola, de lo que cómo la palabra de Dios obra en la vida de las personas, y vamos a ver los tipos de mente, o podemos decir los tipos de personas, pero vamos a referirnos a la mente. La importancia de la mente primero, la mente carnal y mundana, que existe también. Existe otra mente que es mucho más fuerte, que dice la Biblia, la mente diabólica. Pero también existe la renovación de la mente y también está la mente de Cristo. Entonces vamos a ir viendo estos conceptos de la mente o de las personas, como son primero la importancia de la mente carnal y mundana, la mente diabólica, la renovación de la mente y la mente de Cristo. Pero antes de eso vamos a leer en Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9, que dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de su casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, y más adelante, lo que tiene de interesante esta parábola es que Jesús mismo la explica. Y eso es lo interesante, porque es una de las pocas parábolas donde Él habla de ella y la explica después, así que se hace fácil entenderla en ese sentido. Ahora vamos a ver algunos conceptos acerca de lo que enseña esta parábola, la parábola del sembrador, que es considerada una de las parábolas más populares, más conocidas y que están plasmadas aquí en la Biblia, y no solamente en este evangelio, sino que en otros evangelios también está relatada esta parábola. Y en el fondo es una enseñanza. Cuando Jesús usaba las parábolas, a veces decía alguna historia, relataba alguna historia en forma simbólica porque quería enseñar alguna verdad espiritual. Y se tomaba de alguna historia, pero lo que él quería hacer o donde él quería llegar era enseñar una verdad espiritual profunda. Pero usaba algún tipo de figura o símbolo, y en este caso habla acerca del sembrador. Y esta parábola narra la historia de un sembrador
que salió a esparcir semillas, y dice que una parte de ellas cayó al lado del camino. Y esta semilla fue pisoteada por las personas que pasaban por el lugar, y además los pájaros se la comieron. Otra parte de la semilla logró caer sobre las piedras donde lograron brotar. Sin embargo, debido a la falta de humedad que había en el lugar, en el terreno, estas se secaron. Algunas de las semillas cayeron entre las espinas, y cuando creció al lado de las espinas, estas la ahogaron. Y la última parte de las semillas cayeron en buen terreno, y por eso pudieron brotar, produciendo una cosecha del 100 por 1, dice esta palabra. Los personajes que aparecen en esta parábola forman parte, ¿cierto?, de esta historia. Es el sembrador. El sembrador representa a la persona que se encarga de compartir la palabra de Dios entre el pueblo, así como el mensaje que se encuentra en cada uno de los evangelios de la Biblia. La misma palabra de Dios es, ¿cierto?, la que se encuentra como esa buena semilla. Y la semilla es la que representa en la historia el mensaje, la palabra de Dios para su pueblo. Y los 4 terrenos que aparecen allí se refieren a los tipos de personas que existen en el mundo, las personas a los que el mensaje llegará. Y estos terrenos se muestran desde 4 puntos de vista, y que son distintos. Las semillas al lado del camino se refiere a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero viven llenos de dudas e irreverencia, por lo que tienden a negar la existencia de Dios, y por eso la palabra nunca logra llegar a sus corazones. Las semillas sobre las piedras representan a aquellas personas que pueden recibir la palabra de Dios y lo hacen con alegría en el momento en que la escuchan, pero a pesar de esto no tienen raíz, y por eso cuando la prueba, la dificultad llega a sus vidas, deciden apartarse del Señor. Las semillas sobre las espinas son aquellas personas que escuchan el mensaje, pero que viven distraídas por las cosas banales del mundo. Entonces no les permite que ellos puedan dar fruto, que puedan crecer, desarrollarse como cristianos. Las semillas en buena tierra, estas son las personas que pueden escuchar el mensaje de Dios y que además lo aceptan, lo atesoran, entienden y buscan la manera de compartirlo con los demás, y también siguen llenando sus mentes y corazones con la palabra de Dios, siguen deseando conocer más de la palabra del Señor. La enseñanza, en resumidas cuentas, la principal enseñanza que deja la parábola del sembrador es que las personas deben escuchar y escoger la palabra de Dios. Y de la misma manera que hay personas que se apegan a la palabra, existen aquellas que por varias razones deciden ignorarla o rechazarla. Nos enseña también que todas las personas cristianas son sembradores de la palabra, y que cada una es además responsable sobre lo que hace o no hace con lo que aprende de esta palabra. Así que, si queremos sacar alguna enseñanza de lo que es la palabra del sembrador, aquí tenemos la principal enseñanza, y en esta historia se muestra el lugar en donde la responsabilidad de la palabra debe caer. En este caso nos referimos a las semillas o a la siembra, sino más bien al suelo, porque la semilla es la palabra de Dios, es una buena semilla, pero el suelo representa el corazón de cada persona, que es el lugar donde lo que Dios nos enseña podrá calar y permanecer, para que así, al ser, ¿cierto?, que recibe esa palabra, la persona pueda vivir conforme a esa palabra. Y en ese aspecto, ahora quiero dirigirme a la importancia que tiene la mente y qué tipo de mentes existen, y la relación que debe tener la mente de la persona con la palabra de Dios, y cómo ella tiene el poder de transformarla. La palabra puede transformar la mente de la persona o la persona misma, y para ello debemos ser buena tierra y permitir que el Señor pueda dar fruto a través de nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de mente es la que estamos teniendo?
Y es así que en primer lugar vamos a ver la importancia que tiene la mente. Filipenses, por ejemplo, dice en el capítulo 4, verso 8: finalmente, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero, noble, recto, limpio y amable. Todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que en mí han visto y oído, pónganlo en práctica y el Dios de la paz estará con ustedes, dice Filipenses 4:8. O sea, ya nos damos cuenta hacia dónde está apuntando el apóstol cuando habla de que tenemos que apreciar lo que es verdadero, lo noble, lo recto, limpio y amable, y todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Y pongan en práctica, dice, estas cosas. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos explicar, por ejemplo, la astronómica inversión, dinero, que se usa en publicidad y en la propaganda? A veces uno está viendo un programa y la propaganda aparece. La publicidad, sin que uno la invite, aparece. Y aparecen y van sembrando algún tipo de pensamiento en la persona. ¿Y por qué se invierte tanto en eso? ¿Por qué las empresas de publicidad y propaganda invierten mucho en eso? Porque saben que de esa manera van a llegar a la mente de las personas. Y la razón de todo esto y de todo este gasto o inversión que hacen estas empresas es con la intención de llenar la mente de los posibles compradores y convencerlos de la necesidad y conveniencia de adquirir los artículos que ellos están publicitando. Y para eso ellos contratan expertos, publicistas, psicólogos, que se encargan de ver la manera cómo pueden llegar de mejor forma a la gente y cómo pueden publicitar estos artículos. Y saben que si logran ganar la mente de sus oyentes, entonces tienen asegurada la compra de sus productos. ¿Pero dónde se enfocaron? En la mente de la persona. Y realmente la lucha por ganar la mente de las personas no es solo asunto de ventas. Hay una lucha mucho más importante y trascendente en relación con el pensamiento humano. Es la lucha espiritual entre Dios, que busca salvar el pensamiento de la persona, y también la lucha con el diablo, que busca destruir y condenar, porque dice la Escritura que Él vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y ahí está el contraste, ahí está la lucha. Y de esta lucha, las personas somos muy poco conscientes, pero esto es vital, no solamente para la vida en esta tierra, sino también para el destino eterno. Ustedes saben que somos con un destino eterno. Trascendemos, no solamente llegamos al polvo, sino que nuestra vida trasciende. Por eso Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La persona es finalmente lo que es en su propia mente. Lo que usted es en su pensamiento es lo que usted es. Porque así como usted piensa, usted actúa. Y usted define su vida. Lo que guarda en ella dominará su vida y también va a trazar su conducta. Y cada paso que da la persona depende de lo que está en su mente. Si su mente es buena, es recta y es una mente que busca lo bueno y lo recto, usted va a encaminar sus actos hacia allá. Pero si su mente es mala, sus actos no podrán ser buenos, porque usted buscará siempre aquello que su mente le está dictando y donde lo está encaminando. Es así. El apóstol Pablo enseña que debemos gobernar y encaminar la mente ¿hacia dónde? Hacia lo bueno, en todo lo que hay virtud alguna, en lo que es de buen nombre, en todo aquello, y no darle espacio al mal. Y es importante
aprender esto, ¿por qué? Para no ser víctima de algún interés malvado, alguna mala influencia, a veces una conversación entre personas puede de alguna manera influenciar nuestra forma de pensar y nuestra conducta. Y uno dice, no, si a mí nadie me va a influenciar. No es así. Pensemos en aquellos jóvenes o adolescentes cuando recién están conversando con amigos y conversan temas. Esas conversaciones pueden hasta corromper las buenas costumbres, porque ellos se dejan influenciar fácilmente. Una persona adulta tal vez no, porque van a decir, no, yo tengo mis convicciones muy firmes, muy claras, pero otras personas no, escuchan una conversación y se pueden dejar llevar por esa conversación o una palabra y pueden influenciar su modo de pensar, su pensamiento. Entonces, podemos también ser víctimas fáciles de intereses malvados, ya sean terrenales o espirituales. Y la pregunta es, ¿se da cuenta usted de la importancia de la enseñanza del apóstol Pablo en este sentido, cuando habla de la importancia de la mente? Claro que sí. Él habla y dice que tenemos que llenarla de aquellas cosas que son buenas y rectas. En segundo lugar, está también la mente carnal y mundana. Mateo 15 y 19, porque del corazón proceden, dice, las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, las calumnias y las blasfemias, entre otras cosas más. Aquí aparece una lista limitada, pero en la escritura misma, en toda la escritura aparecen otro tipo de conductas que también, ¿cierto?, proceden del corazón y son malas conductas, son malas intenciones. La mente va adquiriendo los pensamientos de quien domina, pero no solo los pensamientos, sino también las características de sus amos. ¿Quién controla esa mente? Y finalmente tendrán los criterios y el carácter de quien ha logrado imponerse en el pensamiento de la persona. Y esto acontece con todas las personas sin importar su condición y nos obliga ¿a qué? A vigilar con mucha atención qué o a quienes estamos entregando nuestra mente. La fuente de donde se origina algún pensamiento que viene a nosotros. Si le damos lugar, abrigamos ese pensamiento, lo seguimos adornando, pero si no es un buen pensamiento, no es una buena intención, hay que estar vigilantes. Y la Biblia habla de la mente carnal, la que es manejada por la naturaleza de pecado. Incluso nosotros, cuando hemos estado estudiando el libro de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, y ellos son creyentes. Ellos habían recibido a Cristo como su Salvador, habían nacido de nuevo, pero ellos se estaban comportando como niños en Cristo, inmaduros en la fe. En el fondo estaban ellos actuando con una mente carnal. Y el apóstol les dice, no deben actuar de esa manera. Ustedes tienen que llenarse del Señor, llenarse de la presencia y la santidad de Dios en su vida. Deben crecer en la vida cristiana, no quedarse como niños, no quedarse con la mente carnal, inmadura. Entonces, la Biblia habla de la mente carnal, la que es manejada por la naturaleza de pecado que aún mora en nosotros, porque no ha sido desarraigada, eliminada, está allí. Lo que pasa es que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y ahora tenemos el que nos ayuda y nos muestra lo que es bueno delante de Dios y aquello que es pecado, y Él nos da entonces la guía, la gracia y el poder para que podamos vencer la tentación. Pero esa naturaleza pecaminosa no ha sido desarraigada, eliminada de nuestro corazón. Pero sí tenemos ahora un ayudador que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y esta clase de mente adquiere para sí una forma de pensamiento en que aún está imperando esa antigua naturaleza. Y puede ser que ésta llegue a establecer principios y criterios pecaminosos e inclusive argumente y defienda esta forma de conducta, porque viene de esa naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, podría no considerar malo ni ver problema alguno con mentir, por ejemplo, porque tal vez lo viene practicando. Mentir, el robar, el adulterar, el pensar en que el divorcio es algo positivo, que el aborto, etc. O sea, esa mente carnal puede que tenga ese tipo de pensamientos aún
arraigados y diga no hay nada malo en que eso se pueda practicar. Pero también podría ser que aunque reconoce que no son cosas correctas delante de Dios, las practica igual. Aunque se da cuenta que Dios tal vez dice esto no es correcto, pero la practica porque viene con una naturaleza que cree que eso se puede hacer. En este caso, la persona es arrastrada hacia esta forma de vida. ¿Por qué? Porque su mente está esclavizada por la naturaleza pecaminosa. Y es allí donde el Señor, cuando habla a los cristianos, les dice que deben buscar al Señor y que el Señor pueda santificar sus vidas y que el Espíritu Santo pueda llenar sus corazones y puedan entender que deben tener la mente de Cristo. Debe existir un crecimiento espiritual. La mente mundana es la que se adapta al sistema pecaminoso de este mundo. No es regida por los principios del reino de Dios, ni tampoco es gobernada por la palabra de Dios, sino piensa y por lo tanto actúa conforme al mundo o esos antiguos pensamientos que trae. ¿Se da cuenta cómo actúa la mente mundana? Creo que sí, nos damos cuenta. ¿Cómo actúa esa mente mundana? Pero así llegamos a algo mucho más profundo y delicado, lo que es una mente diabólica. En Mateo 16:22 hay un relato cuando el discípulo Pedro le dice a Jesús que ni siquiera se le ocurra ir a la cruz. Por nada vayas a la cruz. Y se estaba oponiendo al plan redentor de la salvación. Y Jesús, ¿qué tiene que decirle? Que se aparte de él, y no le dice apártate de mí, Pedro, sino que le dice apártate de mí, Satanás. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo diciendo que nada de eso te pase, Señor. Lo estaba sacando del propósito divino. Y uno puede preguntar, ¿hay tal cosa como una mente diabólica? Aunque suene así de fuerte. Y sí la hay. Pero debemos explicarlo más claramente. La Biblia habla de la mente natural, la que tienen todas las personas en general. Y esta facultad de pensar y de analizar no es la que Dios le dio a Adán y Eva en el momento de la creación, pues ellos eran inocentes. Era ajena al pecado y abierta solo para Dios. La mente que tiene la persona desde la caída de los primeros padres, Adán y Eva, está dañada y limitada por muchas cosas, porque ahí entró el pecado. El hombre, el ser humano, no está en capacidad de entender lo espiritual y por eso anda ciego para las cosas celestiales y las cosas eternas, salvo que venga la iluminación del Espíritu Santo a su vida y ese hombre y esa mujer sean transformados. Ahora bien, la mente natural se convierte en mente espiritual cuando la persona se convierte a Cristo, teniendo la opción de renovarse más y más conforme a la mente de Cristo, o bien quedarse como una mente carnal o inmadura, como hemos dicho que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, y lo hemos explicado también. ¿Cuándo se convierte en una mente diabólica entonces? Cuando la persona concede sus facultades mentales al diablo o a sus demonios para que ellos la usen como propia. Como es de entender, para el enemigo es mucho más fácil lograr esto en los no creyentes, pero también lo puede lograr o influenciar en los creyentes carnales, porque la carne es terreno propicio para la acción de los ángeles caídos. Claro que sí. Si un creyente le da lugar a este tipo de cosas y es un creyente carnal inmaduro y le da espacio y abre puertas de pecado, puede ser influenciado. No vamos a hablar de posesión. Posesión vamos a hablar de aquel que no tiene a Cristo, pero de un creyente puede ser influenciado por el enemigo en su conducta, en su forma de vivir. Y esta fue la triste experiencia de Pedro, y Pedro era un aplicado discípulo, un aventajado discípulo del Señor Jesús. Los intereses terrenales y mundanos de su corazón lo llevaron a conceder su mente en ese espacio, en un momento, a Satanás para que él se opusiera al Señor. Y el Señor lo reprendió y reprendió al diablo y corrigió rápidamente esa mente perversa
de sus discípulos. Y ese es el rasgo que todo creyente debe evitar. No caer en este juego, en estos pensamientos que el enemigo puede lanzar, esos dardos, donde uno puede discernir: hoy este pensamiento viene de Dios, es un pensamiento que se está fraguando en el mismo infierno, porque no es un pensamiento que me está llevando a hacer lo recto, a hacer lo bueno, sino que me está llevando para que yo cometa algún tipo de pecado y haga algo indebido. Entonces uno tiene que discernir en ese aspecto. Entonces nos damos cuenta que debemos vigilar lo que pensamos. Tenemos que vigilar lo que pensamos, porque allí en nuestra mente comienza a fraguarse algún tipo de pensamiento, bueno o malo, puro o impuro, que nos puede llevar a cometer algún acto que esté arraigado en ese pensamiento. Y así llegamos a lo que es la renovación de la mente. Efesios 4:23 dice: así que den lugar a la renovación espiritual de la mente. O sea, allí hay una orden de parte del apóstol cuando escribe a la iglesia en Éfeso y les dice que debe existir esa renovación espiritual de la mente. ¿Y eso cómo se va a producir? Cuando llegamos a Cristo, lo hacemos con la mente pecaminosa que alimentamos y desarrollamos a lo largo de nuestra vida, y tal vez fue una vida mundana, o tal vez puede ser una vida donde usted creció en la iglesia, pero también se llenó de conceptos religiosos, pero no hay una transformación. Incluso puede que exista no un nuevo nacimiento en su vida, sino que creció con prácticas religiosas. Pero lo que el Señor quiere hacer es transformar el corazón de la persona, desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando una persona llega a Cristo y llega con este tipo de prácticas y con una mente pecaminosa, una mente llena de pensamientos pecaminosos de toda clase, que no cambia automáticamente cuando nos entregamos al Salvador, porque será necesario, ¿qué cosa? Una renovación para que llegue a ser una mente que piense conforme a la santidad de Dios. Por eso que es importante, hermanos, el que nosotros permitamos que el Espíritu Santo, con su palabra, porque la palabra va a ser el instrumento que Él va a usar, y el Espíritu Santo es el agente que produce el cambio en nosotros, que nos demos al estudio de la palabra, pero no un estudio de la palabra donde solamente querramos adquirir conocimiento, que es importante porque el Señor ilumina nuestro entendimiento, nos damos cuenta de lo que el Señor quiere para nuestra vida, y lo que es malo, lo que es pecado, pero lo que es bueno. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo pueda aplicar esa palabra a nuestra vida y se haga práctica, que podamos ver cómo Dios va transformando nuestro carácter y nuestra conducta. Hay muchos creyentes, disculpen que use la expresión esta figura, muchos creyentes que pueden tener un despegue así como muy rápido al principio cuando llegan a Cristo, y no sé si ustedes conocen, no sé si en fiestas patrias igual se usaban los petardos, ¿no? Eso que encendían así y pegaban, se levantaban con una luz radiante, metían bulla y llegaban hasta unos ciertos metros después. Disculpen la expresión, el ejemplo tan burdo, pero pueden haber creyentes que son como que empiezan así como un petardo, tiran mucha luz, mucha bulla, como que van a emprender un vuelo pero largo y van a crecer, cierto, muy bien, pero dura muy poco y se caen. El Señor quiere que nosotros no seamos así, sino que dejemos que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Pero para eso tenemos que dejarnos ministrar con su palabra, darle tiempo para que el Señor pueda obrar en nosotros. Y eso es algo paulatino, es algo que se va a lograr, es para toda la vida. ¿Ya? Aquí no es para decirle, no va a durar 10 años, no, es toda la vida. Toda la vida tenemos que exponernos a la palabra de Dios, porque Él siempre va a tener que enseñarnos o corregirnos, porque nos vamos a equivocar una y otra vez, y el Señor va a hacer entonces que podamos madurar y crecer en la fe. Pero está la esperanza de que podemos ser mejores cristianos. O sea, está esa posibilidad. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, pero use también su palabra como instrumento. La palabra del Señor enseña que el creyente debe preocuparse para que en su vida se vaya concretando esta experiencia de la renovación de su mente.
Y sobre cada uno de nosotros recae la responsabilidad de buscar la transformación de nuestra manera de pensar y de la reestructuración incluso de nuevos criterios y principios que tal vez han regido por años en nosotros. Pero otra vez debemos aclarar que aunque la responsabilidad corresponde al creyente, a nosotros, a disponernos, no es él o no somos nosotros quien opera esa renovación, porque estamos diciendo que es obra del Espíritu de Dios, pero también el Señor usa la palabra como instrumento para que nosotros podamos tener esa experiencia de la renovación de nuestra mente. El Espíritu nos ayudará a discernir lo bueno de lo malo y va a afirmar nuestros pensamientos, va a afirmar nuestras mentes. Y para eso vino el Espíritu Santo, el Consolador. Es su ministerio en nuestras vidas para que nosotros como discípulos del Señor nos dejemos transformar por Él a la semejanza de Cristo. Y eso comienza con los pensamientos, con la forma de pensar, de ver la vida, de enfrentar los conflictos, de enfrentar los problemas. ¿Cómo lo voy a hacer? El Señor dice que Él tiene que darnos y quiere darnos la mente suya. Mientras que el Espíritu Santo es el agente, el instrumento, como dijimos, de esta renovación de la mente es la palabra de Dios. Ella tiene el pensamiento de Dios, ese Dios santo, y debe llenar la mente del creyente. Y lo va a hacer de forma paulatina, pero de una manera firme, de una manera eficaz. Él va a ir colocando en nosotros y va a ir renovando nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Y si yo le preguntara a usted y yo, ¿tenemos esa experiencia de haber visto cuando llegamos a Cristo que Él fue transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, la cosmovisión que tenemos de la vida y de tantos asuntos de la vida misma? Nos damos cuenta que el Señor ha ido produciendo una transformación en nuestra forma de pensar que teníamos antes de conocer a Cristo, o tal vez cuando recién comenzamos a conocerle, y lo que somos ahora, o seguimos pensando igual en muchos aspectos. Bueno, es una pregunta que tenemos que contestarnos nosotros. Y llegamos así, hermanos, hermanas, al punto final: la mente de Cristo. En 1 Corintios 2, del 12, verso 12 y 16, dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. La Biblia dice que los creyentes tenemos la mente de Cristo. O sea, eso es algo seguro. Tenemos la mente de Cristo. Aunque usted diga, pero tengo una mente carnal todavía, ando todavía con pensamientos de la vida antigua. Pero usted, si es creyente, llegó a Cristo, usted tiene la mente de Cristo. Lo que pasa es que usted tiene que disponerse ahora para que el Señor pueda producir esa renovación en sus pensamientos y pueda transformar su vida. La Biblia dice que los creyentes tenemos la mente de Cristo, y eso es maravilloso. Nos habla de lo que podríamos llamar una nueva fuerza de pensamiento que nos lleva a pensar conforme a Cristo. Sin lugar a duda, es el obrar del Espíritu de Dios que regeneró el corazón y se quedó a morar en nuestras vidas, y Él quiere darnos parte de Dios, todo lo que necesitamos para vivir en esta vida nueva que el Señor nos ha dado, este nuevo nacimiento que hemos experimentado. Y tener la mente de Cristo no significa perfección, no significa perfección, no significa que no nos vamos a equivocar en nuestra manera de pensar, o que ya no podemos pensar carnalmente, como que se elimina totalmente el pensamiento carnal. No es eso. Pensamientos van a venir una y otra vez, de todos lados, y pensamientos no buenos, y eso va a ser toda la vida. Pero cuando hablamos de la mente de Cristo, es que el Señor va a darnos la fuerza y nos va a fortalecer, y lo puede hacer de forma muy tenue, y va a ir haciendo su obra en nosotros, y vamos a darnos cuenta que el Señor está haciendo algo poderoso en nuestra vida, y vamos a ver el crecimiento en nuestra vida espiritual, y vamos a depender del Espíritu Santo, y también vamos a ir conociendo más de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y los hijos de Dios no podemos descuidarnos, porque la mente está abierta a muchas influencias, por lo que podríamos llegar a tener mentes incluso hasta religiosas, pero no conforme a Cristo. Y siempre es bueno preguntarnos, ¿cómo pensaba Jesús?
para luego ir a los evangelios y corroborar esos criterios, cómo él actuaba. Actuaba con compasión, misericordia, tenía que ser firme muchas veces, pero cómo actuaba, con bondad, con generosidad, y todo aquello nos va hablando a nosotros y nos va enseñando, y el Señor va formando una manera de pensar nueva. La disciplina en la oración y la meditación de la palabra de Dios son vitales para mantenernos en la mente de Cristo, es decir, pensando como Jesús. La mente de Cristo en el creyente conducirá inevitablemente a una conducta verdaderamente cristiana. Recordemos que como es la persona, es su mente. Y así lo es en su vida también. Pregunto, ¿tenemos más claro que lo que consiste cuando hablamos de la mente de Cristo y tener la mente de Cristo, de cómo ésta se desarrolla en nosotros? Creo que sí, que quedó un poco más claro cómo el Señor quiere obrar en nuestra vida. Así como la palabra del sembrador dice que salió a sembrar la semilla, pero la semilla cayó en distintos terrenos. Hay terrenos donde la semilla cayó, pero no dio fruto. Los espinos la ahogaron, no hubo mucha profundidad, vinieron personas, pisaron la semilla, o vino el enemigo y se robó la semilla y no dio fruto. Pero también hubo una tierra donde esa semilla dio fruto y fruto abundante. Y también nosotros tenemos una vida que presentarle al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú sigas obrando en mi corazón. Yo quiero ser buena tierra, quiero ser tierra fértil, donde tú puedas obrar una renovación de mi forma de pensar, de mi forma de ver la vida y cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar los conflictos, cómo enfrentar las dificultades. Así que nos hemos dado cuenta que existen diferentes tipos de personas que Dios está llamando constantemente. ¿Y en qué lugar estamos nosotros? ¿Qué lugar le estamos dando? ¿Qué lugar le estamos dando a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar le estamos dando a la comunión con Dios? A buscar su presencia. ¿Le estamos dando el lugar que el Señor quiere que le demos? ¿O nos conformamos con seguir viviendo como estamos y de la forma en que pensamos, así queremos continuar? El Señor no quiere eso para nosotros, sino que Él nos desafía para que nosotros podamos desear conocer más y más de su palabra y que podamos rendir nuestro corazón al Señor y nos dejemos llevar por su Espíritu. Solamente Él nos pide eso, porque este cambio no lo vamos a producir nosotros, lo va a producir el Espíritu de Dios y su palabra. Pero ¿qué pide de nosotros? Solamente que nos dispongamos, solamente que nos rindamos a Él y le digamos: Señor, yo soy débil, yo no puedo transformar ni un ápice, ni una coma de mi vida, de mi forma de pensar. Eso lo tienes que hacer tú. Pero el Señor me dice que yo me disponga y que yo me rinda a Él y que yo le diga: Señor, aquí estoy, pero que también que haga el esfuerzo de conocer su palabra, estudiar su palabra y dejar que Él pueda obrar también en mi vida. Porque esto no es magia, no es una cosa de solamente desearlo, de pensarlo, sino que también de disponernos en las manos del Señor. ¿Qué tipo de mente es la que queremos tener? La mente de Cristo. Esa es la mente que el Señor quiere que tengamos. Y para eso el Señor ya hizo la obra en nuestra vida. Solamente tenemos que disponernos para que Él siga trabajando en nosotros. Les invito, hermanos, para que